Ganímedes, de Daphne du Maurier. La llaman la pequeña Venecia. Eso es lo que me movió a venir aquí, en primer lugar. Y hay que reconocer que existe cierto parecido, por lo menos para personas que, como yo, se hayan dotadas de imaginación. Esa esquina donde dobla el canal, por ejemplo, frente a una hilera de casas y terrazas. El agua misma tiene una quietud especial, particularmente de noche, y todas las ruidosas disonancias que se oyen durante el día, tales como los cambios en la estación Paddington, el rechinar de los tranvías y hasta la fealdad misma de las cosas, parecen desaparecer. En cambio, el resplandor amarillento de las luces de la calle podría ser el fulgor misterioso de las viejas linternas que cuelgan de sus soportes en los ángulos de algún palacio en ruinas, cuyas cerradas ventanas miran sin ver la estancada dulzura de un canal lateral. Pero es esencial, repito, poseer imaginación. Los agentes de propiedades son personas inteligentes y preparan sus avisos de modo de atraer la atención de las personas irresolutas como yo. Departamento de 2 habitaciones con balcón frente al canal en el lugar llamado Pequeña Venecia. De inmediato surge ante la mente ávida y el corazón dolorido la visión de otro departamento de 2 habitaciones con otro balcón, donde a la hora de despertar el sol traza dibujos sobre el techo descascarado, dibujos acuáticos, y el acre olor veneciano penetra por la ventana con el murmullo de las voces y el punzante oé lanzado mientras la góndola toma el recodo y desaparece. En la pequeña Venecia también tenemos tránsito. Nada de góndolas, por supuesto, cuyas agudas proas se balancean suavemente de un lado a otro, pero frente a mi ventana se deslizan barcazas cargadas de ladrillos y a veces de carbón, cuyo negro polvillo ensucia el balcón. Si cierro los ojos, sorprendido por el repentino pitar de las embarcaciones, y escucho el incesante jadear de los motores, puedo imaginarme siempre con los ojos cerrados que estoy esperando el vaporeto en una de las tantas escalas, de pie sobre la plataforma de madera, apretujado por una multitud parloteante. Veo como de pronto bulle el agua y oigo vibrar el motor mientras la embarcación aminora la marcha y se acerca de popa. El vaporeto ha arrimado al muelle. Subo, acompañado de la vocinglera turba, y partimos otra vez, haciendo hervir el agua con nuestra propia estela, mientras trato de decidirme entre dirigirme directamente a San Marcos, la plaza y mi mesa habitual, o abandonar el vaporeto más adelante en el gran canal y prolongar así la exquisita espera. Las pitadas cesan, la barcaza ya está lejos. No puedo decir hacia dónde se dirige. Cerca de Paddington hay un desvío donde el canal se bifurca. No me interesa. Lo que me interesa es el eco de las pitadas, el eco del motor, y si estoy caminando, la estela que va dejando la embarcación en el agua del canal. Mirando hacia la orilla, veo una película de aceite entre las burbujas. Muy pronto el aceite se dispersa y también las burbujas, y el agua vuelve a quedar inmóvil. Venga conmigo, le mostraré algo. ¿Ve esa calle que cruza el canal, aquella donde están los negocios? Lleva a la estación Paddington. ¿Ve el cartel Parada a mitad de camino y el cartel de letras azules? No podrá leerlo desde aquí, pero le anticipo que dice Mario. Es el nombre de un pequeño restaurante italiano, apenas más grande que un bar. Allí me conocen, voy a comer todos los días. El muchacho que trabaja allí, ¿sabe? Es aprendiz de mozo, me hace acordar a Ganímedes. Capítulo 2. Soy un humanista. Supongo que eso es la clave de todo. Si mis intereses hubieran sido científicos o geográficos o siquiera históricos, aunque Dios sabe que la historia también tiene sus asociaciones, creo que no habría sucedido nada. Hubiera ido a Venecia, disfrutado de mis vacaciones y partido de nuevo, sin perderme en tal medida que, bueno, lo que allí sucedió significó un rompimiento total con todo lo que antes existiera. He renunciado a mi empleo. Mi jefe se mostró sumamente amable, muy comprensivo en realidad, pero como dijo, no podían permitirse correr riesgos ni tolerar que uno de sus empleados, naturalmente eso se refería a mí,
siguiera su servicio después de haber estado vinculado. Eso fue la palabra que empleó, no mezclado, sino vinculado, a lo que llamó prácticas repulsivas. Ahora bien, repulsivo es una palabra abominable, la palabra más abominable del diccionario. A mi modo de ver, conjura todo lo que en la vida y también en la muerte hay de ingrato. Cuando alma y cuerpo actúan al unísono, se produce un goce, un gusto de todo lo cual repulsivo es el antónimo, repulsivo. Es la podredumbre maloliente de los vegetales en descomposición, de la carne putrefacta, del fango al fondo del canal. Y hay más todavía. La palabra repulsivo sugiere falta de limpieza personal, ropa interior sin cambiar, sábanas puestas a secar, pelusa en los peines, cajas rotas en las cestas de papeles. No puedo tolerar nada de eso. Soy muy prolijo. Por sobre todas las cosas soy eso, prolijo. Por lo tanto, cuando mi jefe pronunció la palabra repulsivo, comprendí que tenía que irme. No podría permitir nunca que él ni nadie interpretara tan torcidamente mis acciones como para calificar lo ocurrido de nauseabundo. Entonces renuncié. Sí, renuncié. No podía hacer otra cosa. Solté amarras. Después vi el aviso en la columna de casas disponibles y ahora estoy aquí, en la pequeña Venecia. Ese año me demoré en tomar mis vacaciones debido a que mi hermana, que vive en Devon y con la que generalmente paso 3 semanas en agosto, se había encontrado de improviso con dificultades domésticas. Después de toda una vida de dedicación, su cocinera favorita abandonó su servicio. La casa estaba desorganizada. Mis sobrinas deseaban participar en una caravana, me escribió mi hermana. Estaban resueltas a hacer camping en Gales. Yo sería bien recibido, pero ella estaba segura de que esa clase de entretenimiento no me llamaría la atención. Estaba en lo cierto. La idea de clavar estacas en el suelo bajo un viento huracanado o de sentarse de a cuatro en fondo en un espacio reducidísimo mientras mi hermana y sus hijas preparaban el almuerzo a base de latas de conserva, me llenaba de intranquilidad. Maldije a la cocinera cuya partida pusiera punto final a la grata serie de largos y placenteros días de ocio al que estaba habituado y durante los cuales, recostado en una chaise longue, con mi libro favorito en la mano y sumamente bien alimentado, viera pasar mis agostos de tantos años. Cuando protesté repetidas veces por teléfono, en el sentido de que no tenía dónde ir, mi hermana me sugirió, o más bien me gritó a la distancia: «Vete al extranjero para cambiar. Te hará bien romper la rutina. Haz la prueba con Francia o con Italia». Hasta me aconsejó un viaje por mar, lo que me asustó aún más que la caravana. Muy bien, le contesté fríamente, ya que en cierta forma le achacaba la culpa de la partida de la cocinera y de la interrupción de mi comodidad. Me iré a Venecia, pensando que ya me veía obligado a arrancarme a la rutina, por lo menos me pondría en evidencia. Guía en mano, me dirigía al paraíso de los turistas, pero en agosto no, de ninguna manera. Esperaría hasta que mis compatriotas y amigos del otro lado del Atlántico estuvieran de regreso. Solo entonces me animaría a ponerme en camino, cuando ya el calor hubiera disminuido y ese lugar que imaginaba hermoso hubiese recuperado cierta tranquilidad. Llegué durante la primera semana de octubre. Usted sabe cómo, a veces, unas vacaciones o simplemente una visita a los amigos, un fin de semana, pueden empezar mal. Llueve o se pierde una combinación de trenes, o se pesca un enfriamiento y la amenaza de la mala suerte, mezclada a la irritación, sigue mancillando horas tras horas. Pero nada de eso sucedió en Venecia. El hecho mismo de haber postergado mi viaje, de que estuviéramos en octubre, de que la gente conocida ya estuviera de nuevo sentada frente a sus escritorios, todo eso me hizo apreciar más plenamente mi buena estrella. Llegué a destino poco antes del anochecer. No había tropezado con inconveniente alguno. Durante la noche conseguí descansar en mi camarote sin que me molestaran mis compañeros de viaje. Tanto la cena de la noche anterior como el almuerzo de ese mismo día me habían sentado bien. Tampoco me vi obligado a dar excesivas propinas. Venecia, con todas sus glorias, me aguardaba.
Recogí mi equipaje y descendí del tren. El gran canal se tendía a mis pies con su multitud de góndolas, su agua ondulante, su palazo de oro y su hermoso cielo. Un robusto portero del hotel donde me alojaría, que había venido a esperar el tren y se parecía tanto a un miembro de la familia real ya fallecido que instantáneamente le puse el apodo de Príncipe Hal. Se hizo cargo de mi equipaje, como tantos otros viajeros antes que yo. A lo largo de años y de siglos me sentí flotar desde el prosaico traqueteo del tren turista hacia un romántico mundo de ensueño. Viajar por agua, recostado sobre almohadones y balanceado de un lado a otro, aunque un príncipe Hal nos grite al oído en pésimo inglés el nombre de los lugares por los que se va pasando, contribuye a un cierto relajamiento. Me aflojé el cuello, me saqué el sombrero y lo arrojé a un lado. Aparté los ojos de mi bastón, mi sombrero y mi impermeable y encendí un cigarrillo. Por primera vez en mi vida tuve conciencia de una sensación de abandono, como si perteneciera no ya al presente ni al futuro, ni siquiera al pasado, sino a un período de tiempo inmutable, el tiempo veneciano, fuera del resto de Europa y hasta del mundo, y que existía mágicamente solo para mí. Me di cuenta, claro está, de que también había otras personas. Comprendí que en esa oscura góndola que flotaba a la par, en esa amplia ventana o sobre ese puente desde el que alguien atisbaba, retirándose de pronto, bruscamente, debía haber otros seres que, como yo, se sentían repentinamente hechizados, no por la Venecia que veían, sino por la que palpitaba dentro de ellos mismos, la ciudad no celestial de la que nadie regresa. Pero, ¿qué estoy diciendo? Anticipo acontecimientos y reflexiones que sin duda no pudieron ocurrírseme durante esa primera hora en que me dirigía desde la estación al hotel. Solo ahora, retrospectivamente, puedo comprender que debe haber otros que, como yo, se sienten embrujados y condenados a la primera mirada. Ah, sí, todos sabemos que existe el resto, lo obvio, esa gente que saca fotografías, la mezcolanza de nacionalidades, los estudiantes, las maestras, los pintores y los propios venecianos, el portero príncipe Hal, por ejemplo, y el hombre que conducía la góndola, pensando en su cena de tallarines y en su esposa y en sus hijos y en las liras que yo le daría y todos esos pasajeros que volvían a su casa en los vaporetos y que nada diferían de los de mi país que viajan en ómnibus o en subte. Toda esa gente formaba parte de la Venecia de hoy, tal como sus antepasados formaban parte de la Venecia de ayer, duques y comerciantes, amantes y violadas doncellas. Nosotros tenemos otra clave, otro secreto. Como dije antes, se trata de esa Venecia que llevamos en nuestro interior. Hacia la derecha, gritaba el príncipe Hal en su mal inglés, se ve un famoso palazzo que pertenece ahora a un caballero norteamericano. Por tonta e inútil que resultara su información, sugería al menos que algún magnate, cansado de ganar dinero, se había creado una ilusión y, ascendiendo a la lancha a motor, amarrada junto a la escalinata, se creyó inmortal. Así me sentía yo, ¿comprende usted? Instantáneamente, apenas salí de la estación y oí el golpetear del agua, tuve la sensación, la ciencia de la inmortalidad. El tiempo me contenía, no es que me aprisionara, me sostenía simplemente. Cuando dejamos atrás el gran canal y el príncipe Hal quedó silencioso, oyéndose solo el golpear del largo remo en la estrecha corriente de agua, recuerdo que pensé curioso, ¿verdad? En las aguas que nos traían a esta vida, en las que nos circundaban en el seno materno, deben poseer la misma quietud, la misma fuerza. Cruzamos bajo un puente solo después supe que se trataba del puente de los suspiros, y pasando de la oscuridad a la luz vimos surgir ante nosotros la laguna, con sus centenares de luces trémulas y centelleantes y un gran movimiento de gente que iba de un lado a otro. De inmediato tuve que empezar a luchar con las liras, a las que no estaba habituado, con el gondolero, el príncipe Hal, para ser engullido de inmediato por el hotel y toda la parafernalia de recepcionistas, llaves y grooms.
Finalmente fui conducido a mi habitación. Mi hotel era uno de los más pequeños, situado a la sombra de los famosos, pero a primera vista parecía bastante cómodo, aunque un poco falto de ventilación. Es curiosa la costumbre de mantener las habitaciones herméticamente cerradas hasta el momento en que aparece el huésped. Al abrir yo las persianas, el aire cálido y húmedo de la laguna inundó lentamente la habitación. Mientras abría mis valijas, flotaban hasta mí las risas y pasos de los transeúntes. Me cambié de ropa y bajé, pero apenas lancé una mirada al comedor medio vacío, resolví no comer allí, aun cuando la cena estaba incluida en el precio de la pensión. Salí a la calle y me incorporé a los paseantes. De pronto sentí una sensación extraña, jamás experimentada hasta ese momento. No se trataba de la expectativa propia de la primera noche de vacaciones, la perspectiva de la cena y el placer que se anticipa en su nuevo ambiente. Después de todo, y a pesar de las bromas de mi hermana, yo no era ningún novato. En un tiempo había conocido muy bien París, había estado en Alemania. Antes de la guerra había recorrido como turista los países escandinavos. Hasta tuve ocasión de pasar Pascua en Roma. Sucedía tan solo que durante los últimos años me dejé llevar por la ociosidad y la falta de iniciativa, pasando mis vacaciones anuales en Devon, lo que me evitaba trazar planes y de paso gastar mi dinero. Pero la sensación que me invadió de pronto al pasar frente al Palacio Ducal, que reconocí por haberlo visto antes en las tarjetas postales camino a la Plaza San Marco, era de apenas, si sé decirlo, reencuentro. No me refiero a esa sensación de aquí estuve antes, ni al sueño romántico de esto es una reencarnación. No, nada de eso. Era como si intuitivamente me hubiera convertido por fin en mí mismo. Había llegado. Este momento me había estado esperando, y yo a él, cosa extraña. Se parecía al primer sabor de la embriaguez, solo que más exaltado, más agudo y sumamente secreto. La sensación era casi palpable y parecía invadir todo mi cuerpo. Las palmas de mis manos, mi cuero cabelludo, tenía la garganta reseca. Me sentía invadido de electricidad, como si me hubiera convertido en una usina que irradiara en la atmósfera húmeda de esta Venecia que veía por primera vez corrientes de electricidad que, aumentando en intensidad al sur, reforzadas por otras, retornaban nuevamente a mí. La excitación era así intensa, casi insoportable. Al verme nadie lo hubiera adivinado. Yo no parecía más que un turista de tantos de esos que vienen hacia el final de la temporada y que ahora me hallaba dando un paseo con el bastón en la mano durante la primera noche de Venecia. Aunque ya eran casi las 9, la multitud que invadía la plaza seguía siendo densa. Me pregunté cuántos, entre ellos, experimentaban el mismo fluido, la misma intuición, pero tenía que cenar, y dejando atrás la gente, doblé hacia la derecha, al llegar a la mitad de camino de la plaza, y me encontré en uno de los canales laterales, sumamente oscuro y silencioso. Casualmente había un restaurante en las inmediaciones. Comí bien con un vino excelente y a un costo muy inferior al que había temido. Encendí un cigarro, una de mis pequeñas extravagancias, y era un cigarro realmente bueno. Volví caminando a la plaza, sintiéndome todavía posesionado por el eléctrico fluido. La multitud había disminuido y en lugar de pasear se concentraba en dos grupos bien definidos, alrededor de dos orquestas separadas. Estas orquestas aparentemente rivales se hallaban instaladas frente a un par de cafés, también rivales. A una distancia de 70 yardas aproximadamente, se desafiaban con alegre indiferencia. Alrededor de las orquestas había mesas y sillas, y los clientes de los cafés bebían, conversaban y escuchaban la música, sentados en semicírculo de espaldas a la orquesta rival, cuyo compás y ritmo resultaban discordantes al oído. Casualmente me encontraba más próximo a la orquesta que estaba en medio de la plaza. Encontrando una mesa desocupada, tomé asiento.
Un estallido de aplausos procedente del auditorio más próximo a la iglesia me indicó que la orquesta rival se disponía a hacer un intervalo. Fue una señal para que la nuestra tocara más fuerte aún. Puccini, por supuesto. A medida que avanzaba la noche fueron haciendo su aparición los éxitos musicales del momento, pero mientras yo tomaba asiento y buscaba con los ojos al mozo para que me sirviera un licor, y aceptaba pagando la rosa que me ofrecía una vieja bruja envuelta en un chal negro, la orquesta estaba ejecutando Madame Butterfly. Yo me sentía descansado, entretenido. En ese momento lo vi. Ya les dije que soy un humanista, por lo tanto tienen que comprender que lo que sucedió en ese momento fue una transformación. La electricidad de que esa noche me hallaba cargado se centralizó en un punto único de mi cerebro, excluyendo todo lo demás. El resto de mi cuerpo era el de un pelele. Me daba cuenta de que el hombre que estaba de pie junto a mi mesa levantaba la mano, haciendo señas al muchacho de saco blanco que llevaba una bandeja, pero yo me encontraba por encima de él, sin compartir su tiempo. Y este ser inexistente sabía, con todas las fibras de sus nervios, con todas las células de su cerebro, con cada corpúsculo de su sangre, que él era Zeus, el dador de la vida y de la muerte, el amante inmortal, y que ese muchacho que se acercaba a él era el bien amado, su esclavo, su Ganímedes. Me sentí en mi lugar fuera del cuerpo, fuera del mundo, y lo llamé. Él me conocía y se acercó. De pronto todo pasó. Sentí deslizarse las lágrimas por mis mejillas. Una voz estaba preguntando: «¿Qué pasa, signore?». El muchachito me observaba con cierta preocupación. Nadie más había notado nada. Todos seguían concentrados en sus bebidas, o en sus amigos, o en la orquesta. Busqué el pañuelo, me soné la nariz y dije: «Tráigame un curazao». Capítulo 3. Recuerdo que estaba sentado, con la vista clavada en la mesa que tenía delante, fumando mi cigarro, sin atreverme a levantar la cabeza, cuando oí sus pasos rápidos junto a mí. Dejó la bebida sobre la mesa y se alejó otra vez. La pregunta que más me obsesionaba en ese momento era: ¿lo sabe él? Verán ustedes, el fogonazo de reconocimiento fue tan veloz, tan potente, que fue como si, habiendo pasado la vida en un sueño, fuera bruscamente traído de regreso a la conciencia. La certeza absoluta de quién era yo, dónde estaba, y el vínculo que nos unía me poseyó con la misma violencia con que Pablo fuera poseído en el camino a Damasco. Gracias a Dios mis visiones no me enceguecieron. Nadie tendría que llevarme de vuelta al hotel. No, yo no era más que uno de los tantos turistas llegados a Venecia, que estaba escuchando una pequeña orquesta de cuerda mientras fumaba un cigarro. Dejé pasar unos 5 minutos, más o menos. Luego levanté la cabeza y, con aire distraído, sumamente distraído, lancé una mirada por sobre las cabezas en dirección al café. Él estaba de pie, solo, con las manos a la espalda, observando la orquesta. Me pareció que tendría unos 15 años a lo sumo. Era delgado y pequeño para su edad. Su saco blanco y sus pantalones oscuros me recordaron el uniforme de los oficiales de la flota mediterránea de su majestad. No parecía italiano. Su frente era alta y llevaba su cabello castaño claro peinado en brosé. No tenía ojos castaños sino azules, y su cutis era claro, no oliváceo. Entre las mesas iban y venían otros 2 mozos. Uno de ellos tendría entre 18 y 19 años, y ambos eran obviamente italianos. El de 18 era moreno y gordo. Se advertía desde lejos que habían nacido para ser mozos. Nunca conseguirían llegar más lejos, pero en cuanto a mi muchachito, a mi Ganímedes, por la posición misma de su orgullosa cabeza, por la expresión de su rostro, por el aire de grave tolerancia con que contemplaba la orquesta, demostraba ser de otra pasta, de la mía, de los inmortales. Lo observé con disimulo.
Sus manos entrelazadas eran pequeñas y también pequeño era el pie, calzado de negro con que llevaba el compás. Si me reconoce, pensé, me mirará. Esta huida, este juego de observar la orquesta no es más que un pretexto. Lo que ambos sentimos en ese momento fuera del tiempo ha sido demasiado fuerte para los dos. De pronto, con exquisita mezcla de deleite y aprensión, supe lo que iba a suceder. Tomó una decisión. Apartó los ojos de la orquesta y los fijó directamente en mi mesa. Todavía grave y pensativo, se acercó a mí y me preguntó: ¿Desea algo más, señore? Ya sé que fue tonto de mi parte, pero no pude hablar. Solo conseguí menear la cabeza. Entonces él retiró el cenicero y puso otro limpio en su lugar. Había algo de cariñoso en su gesto. Sentí que se me oprimía la garganta y acudieron a mi mente unas palabras bíblicas que seguramente pronunciara José respecto a Benjamín. No recuerdo lo demás, pero en alguna parte del Viejo Testamento se dice, porque ansiaba a su hermano desde las entrañas. Eso era lo que yo sentía exactamente. Me quedé sentado en el mismo sitio hasta medianoche, cuando las grandes campanas comenzaron a sonar, y las dos orquestas a guardar sus instrumentos. Los últimos oyentes comenzaron a dispersarse. Miré el papelito, la cuenta que él había traído y depositado junto al cenicero. Al mirar las cifras y pagar, me pareció que la sonrisa y la pequeña inclinación de cabeza que me dedicó eran la respuesta que yo esperaba. Sabía, Ganímedes, sabía. Crucé la plaza, ahora desierta, pasando bajo las columnatas del palacio ducal, bajo las cuales dormía un anciano jorobado. Las luces ya no eran brillantes sino opacas. Un viento húmedo removió las aguas balanceando las hileras de góndolas en la negra laguna. Pero el espíritu de mi muchachito me acompañaba y también su sombra. Cuando desperté me encontré inundado de luz. Un largo día por delante. ¿Y qué día? Tanto para experimentar y para ver, desde los obvios interiores de San Marcos y el Palacio Ducal, hasta una visita a la Academia y una excursión en ambos sentidos por el Gran Canal. Hice todo lo que hacen los turistas, excepto alimentar a las palomas. Estaban demasiado gordas, demasiado lustrosas, y me abrí paso entre ellas con cierto disgusto. Tomé un helado en Florian's, compré tarjetas postales para mi sobrina y me apoyé en la balaustrada del puente Rialto. Ese día tan feliz del que disfruté plenamente, minuto a minuto, no fue más que el preludio de la noche. Deliberadamente había evitado pasar por el café situado a la derecha de la plaza. Mis paseos habían tenido lugar del otro lado, exclusivamente. A eso de las 6 regresé al hotel, me recosté y leí a Chaucer durante una hora los cuentos de Canterbury, en una edición Penguin. Luego me bañé y me cambié de ropa. Fui a cenar al mismo restaurante de la noche anterior. La comida seguía siendo buena y barata. Encendí mi cigarro y me encaminé sin prisa hacia la plaza. Las orquestas ya habían empezado a tocar. Elegí una mesa al borde de la multitud y al dejar un momento mi cigarro observé que la mano me temblaba. La excitación y el suspenso eran insoportables. Me parecía imposible que la familia sentada a la mesa de al lado no advirtiera mi emoción. Afortunadamente había comprado un diario de la noche. Lo abrí y simulé leer. Alguien limpió mi mesa. Era el mozo moreno y desgarbado, y me preguntó qué deseaba servirme. Le hice señas de que me dejara en paz. Después, dije, y seguí leyendo, o mejor dicho, simulando que leía. La orquesta empezó a tocar una pequeña y alegre melodía. Levanté los ojos y vi que Ganímedes me estaba observando, de pie junto a la orquesta, o con las manos atrás. Permanecí inmóvil, ni siquiera moví la cabeza, pero de inmediato estuvo a mi lado. «Un curazao, signore». Esa noche el reconocimiento fue aún más allá del primer fogonazo instantáneo. Sentí que la silla era de hierro, que las nubes pasaban por sobre mi cabeza y que la copa que el joven arrodillado me ofrecía también era de hierro. Su humildad no era la del esclavo, sino la reverencia
de un ser amado para con su dueño, para con su Dios. El fogonazo se apagó y gracias al cielo pude controlar mi emoción. Acepté con una inclinación de cabeza y dije, sí, por favor, pidiendo que, junto con el curazao, me trajera media botella de agua de Evian. Mientras lo miraba alejarse entre las mesas en dirección al café, vi que un hombre corpulento, con un impermeable blanco y fieltro de alas anchas, salía de entre las columnas y le daba un golpecito en el hombro. Mi muchachito levantó la cabeza y le sonrió. En ese momento me sentí en contacto con las fuerzas del mal. Tuve la intuición del desastre. El hombre, que parecía una enorme babosa blanca, le devolvió la sonrisa y le formuló un pedido. El muchacho le sonrió de nuevo y desapareció. La orquesta terminó la melodía de danza y se detuvo con un floreo. Estalló una salva de aplausos. El violinista se enjugó la frente y miró al pianista riendo. El mozo moreno les llevó bebidas. La anciana del chal se acercó a mi mesa como lo hiciera la noche anterior, ofreciéndome una rosa. Esta vez fui más prudente y la rechacé. Me di cuenta de que el hombre del impermeable blanco me estaba observando desde atrás de una columna. ¿Saben ustedes algo de mitología griega? La menciono porque Poseidón, hermano de Zeus, era también su rival. Se hallaba asociado especialmente al caballo. Un caballo, a menos que sea alado, simboliza la corrupción. El hombre del impermeable blanco era un corrompido, lo comprendí instintivamente. La intuición me puso sobre aviso. Cuando Ganímedes volvió con el curazao y mi Evian, ni siquiera levanté la vista, sino que seguí leyendo el diario. La orquesta, que ya había descansado, volvió a tocar. Los acordes de Dulce despertar de mi corazón luchaban por imponerse a los del buggy del coronel que estaba tocando su rival cerca de la iglesia. La mujer del chal, que no había conseguido vender una sola rosa, volvió desesperada a mi mesa. Sacudí la cabeza brutalmente. Al hacerlo, vi que el hombre de impermeable blanco y sombrero de fieltro se había alejado de las columnas y se hallaba ahora junto a mí. El aroma del mal es mortífero, penetra, sofoca y al mismo tiempo lanza un desafío. Sentí miedo, mucho miedo, pero también la decisión de luchar y demostrar que yo era el más fuerte. Me apoyé en el respaldo de mi silla e inhalando la última bocanada de mi cigarro, antes de depositarlo en el cenicero, arrojé todo el humo a la cara del individuo. Entonces se produjo algo extraordinario. No sé si esa última inhalación me mareó, pero por un instante perdí la cabeza. El humo trazó círculos ante mis ojos y vi cómo su rostro repulsivo y sonriente se hundía en lo que parecía ser un mar de espuma. Hasta me pareció sentir la salpicadura del agua. Cuando conseguí vencer el acceso de tos que me produjera el cigarro, el ambiente se había purificado. El hombre del impermeable blanco ya no estaba y vi que yo mismo había hecho caer al suelo mi media botella de agua de Evian. El propio Ganímedes recogió los pedazos y limpió la mesa. También fue Ganímedes quien sugirió, sin que yo lo hubiera pedido, que me trajeran otra media botella. —¿Se ha cortado el signore? —preguntó. —No. Enseguida le mandó otro curazao. Puede haber pedacitos de vidrio en este. No se lo vamos a cobrar. Este niño de 15 años, dueño de la gracia de un príncipe, hablaba con autoridad y tranquila confianza. Con exquisita altanería se volvió hacia el joven moreno que era su compañero de trabajo y le entregó los restos de mi desastre, hablándole en un fluido italiano. Después me trajo la segunda media botella de Evian y su correspondiente vaso de curazao. —Un sedativo —me dijo sonriendo. No era irrespetuoso ni se tomaba indebida confianza. Sabía desde siempre que a mí me temblaban las manos, que mi corazón latía violentamente y que deseaba estar tranquilo, en calma. —Piove —dijo, levantando el rostro y extendiendo la mano. Así era. Repentinamente y sin que nada lo hiciera suponer, comenzaron a caer gotas del cielo estrellado. Una negra nube empezó a cubrir el cielo como una mano gigantesca, ocultando las estrellas, y la lluvia inundó la plaza. Brotaron paraguas como si fueran hongos, y los que no los tenían cruzaron la plaza en todas direcciones, huyendo a sus madrigueras como escarabajos. La desolación fue repentina. Las mesas quedaron desnudas con las sillas encima. Se cubrió el piano con una tela encerada. Se replegaron los atriles y se apagaron casi todas las luces. Todo el mundo desapareció.
Era como si nunca hubiera existido una orquesta ni un auditorio aplaudiendo. Todo había sido un sueño. Pero yo no soñaba. Como un tonto, había salido sin paraguas. Me quedé esperando bajo las columnas, junto al café ahora desierto, mientras la lluvia que caía de un desagüe próximo salpicaba frente a mí. Apenas podía creer que menos de 5 minutos antes este mismo lugar había estado colmado por una multitud alegre. Ahora reinaba una penumbra universal. Levanté el cuello de mi saco, tratando de decidirme a cruzar la plaza bajo la lluvia torrencial, cuando oí unos pasos rápidos saliendo del café y alejándose bajo la columna. Era Ganímedes, todavía vestido con su saco blanco, sosteniendo su gran paraguas a modo de estandarte sobre la cabeza. Yo debía dirigirme hacia la izquierda, hacia la iglesia, y Ganímedes se alejaba hacia la derecha. En cualquier momento podía doblar y desaparecer. Fue un instante de decisión. Ustedes dirán, tal vez, que me equivoqué. Doblé hacia la derecha y lo seguí. Fue una persecución extraña y enloquecida. En mi vida había hecho semejante cosa, pero no podía evitarlo. Él caminaba deprisa, con pasos ruidosos y claros, a lo largo de tortuosos pasajes estrechos y zigzagueantes, bordeando oscuros y silenciosos canales, y no se oía otra cosa que sus pasos y la lluvia. Ni una sola vez volvió la cabeza para mirar quién lo seguía. 1 o 2 veces resbalé. Él debió escucharme, pero siguió adelante, atravesando puentes, internándose en la sombra, con su paraguas subiendo y bajando por encima de su cabeza, y su saco blanco brillando como un relámpago de tanto en tanto. La lluvia seguía cayendo desde los techos de las casas silenciosas sobre los guijarros y adoquines de la calle, perdiéndose en los canales estigianos. De pronto lo perdí de vista. Había doblado una esquina. Empecé a correr. Desemboqué en un estrecho pasaje donde las casas muy altas parecían unirse por sobre mi cabeza. Lo vi detenerse frente a una gran puerta con verja de hierro y tirar de la campanilla. La puerta se abrió. Él cerró su paraguas y entró. Con un gran golpe, la puerta se cerró tras él. Debió haberme oído correr y verme cuando me detuve bruscamente a la entrada del pasaje. Me quedé mirando un momento la verja de hierro. Consulté mi reloj. Eran las 12:05. La locura de mi persecución me golpeó con todas sus fuerzas. Solo había conseguido mojarme, probablemente resfriarme, y además me había extraviado. Me di vuelta para regresar. En ese momento, de una puerta frente a la casa de la verja, surgió una figura y se me acercó. Era el hombre del impermeable blanco y ancho sombrero de fieltro. Con falso acento norteamericano me preguntó: ¿Busca a alguien, signore? Capítulo 4. Ahora les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Yo era un extraño en Venecia, un turista. La callejuela estaba desierta. Había leído historias de vendetas, puñaladas por la espalda. Un paso en falso y podía sucederme lo mismo. Estaba paseando, contesté, pero creo que me he extraviado. El individuo se aproximó demasiado. Ah, perdió el camino, repitió mezclando el acento norteamericanizado con un italiano de music hall. En Venecia eso sucede continuamente. Yo lo acompañaré. La luz de una lámpara encendida sobre su cabeza arrojaba un resplandor amarillento sobre su rostro, sombreado por las alas anchas del sombrero. Al hablar sonreía mostrando algunos dientes de oro. Su sonrisa era siniestra. Gracias, le dije, pero puedo arreglarme solo. Volviéndome, comencé a caminar nuevamente en dirección a la esquina, pero él se me puso al lado. No hay ninguna molestia, contestó. En absoluto. Tenía las manos metidas en el bolsillo de su impermeable blanco, y al caminar rozaba mi hombro con el suyo. Salimos de la callejuela y nos encontramos en la calle estrecha que bordeaba el canal. Estaba muy oscuro. De las canaletas de los techos caían chorros de agua hacia el canal. ¿Le gusta Venecia?, me preguntó. Mucho. Y luego, estúpidamente tal vez, agregué: es la primera vez que vengo. Me sentía como un prisionero bajo escolta. El rumor de nuestros pasos sonaba a hueco. Nadie podía escucharnos. Toda Venecia dormía. El individuo emitió un gruñido de satisfacción.
Venecia es muy cara, dijo. En los hoteles a uno lo roban siempre. ¿Dónde está parando? Vacilé. No quería darle mi dirección, pero si me acompañaba pensé que otro remedio me quedaba. En el Hotel Byron, dije. Rió despectivamente. Recargan el 20% en la cuenta, me informó. Usted pide un pocillo de café y le cobran el 20% de más. Siempre sucede lo mismo. Al turista lo roban. Lo que pago es razonable, le aclaré. No puedo quejarme. ¿Cuánto le cobran? La osadía del hombre me dejó atónito. Pero el camino junto al canal era muy estrecho y su hombro seguía pegado al mío. Le dije cuánto pagaba por la habitación y cuánto por la pensión. Lanzó un grito salvaje. «Lo están despellejando vivo», dijo. «Mándelos al diablo mañana mismo. Yo le encontraré un pequeño departamento, baratito, ¿ok?» Yo no quería un departamentito. Todo lo que quería era librarme del hombre y volver a la relativa civilización de la plaza San Marcos. «Muchas gracias», le contesté, «pero me siento muy cómodo en el Hotel Byron». Se me acercó aún más y me sentí muy próximo a las negras aguas del canal. En un departamentito, me dijo, usted hace lo que quiere, recibe a sus amigos, nadie le molesta. En el Hotel Byron no me molesta nadie. Apresuré el paso. Él hizo lo mismo y cuando repentinamente sacó la mano derecha del bolsillo, sentí que mi corazón salteaba un latido. Pensé que sacaría un cuchillo, pero todo lo que hizo fue ofrecerme un abollado paquete de Lucky Strike. Agité negativamente la cabeza. Él encendió uno. Yo le voy a encontrar un lindo departamento. Cruzamos un puente y nos sumergimos en otra calle, silenciosa, mal iluminada. Mientras íbamos caminando me citó los nombres de todas las personas a las que había encontrado departamento. «¿Usted es inglés?», preguntó. Ya me parecía. El año pasado conseguí un departamento para Sir Johnson. ¿Lo conoce? Un hombre muy bueno, muy discreto. También encontré departamento para el actor de cine Bertie Poole. ¿Conoce a Bertie Poole? Le hice ahorrar 500.000 liras. Nunca había oído hablar ni de Sir Johnson ni de Bertie Poole. Me sentía cada vez más irritado, pero no podía hacer nada. Cruzamos otro puente. Aliviado, reconocí la esquina próxima al restaurante donde había cenado. El canal formaba allí una especie de bahía y se veían góndolas ancladas una al lado de la otra. «No se moleste en seguir acompañándome», dije. «Ya sé por dónde tengo que ir». Entonces sucedió lo increíble. Habíamos doblado juntos la esquina, caminando a la par. Como el sendero era demasiado estrecho para los dos, él retrocedió un paso. Al hacerlo, resbaló. Lo oí lanzar una exclamación y un segundo después estaba en el canal, con su impermeable blanco extendido a modo de dosel. El impacto de su gran cuerpo contra el agua hizo balancear las góndolas. Me quedé mirando, demasiado sorprendido para tomar una decisión. Luego hice algo terrible. Me alejé corriendo, tomando por el pasaje que sabía había de conducirme finalmente a la Plaza San Marcos, y cuando llegué allí la atravesé deprisa, pasé por delante del Palacio del Dux y me encontré de nuevo en el hotel. No tropecé con nadie. Como dije antes, todo Venecia dormía. En el Hotel Byron, el príncipe Hall bostezaba detrás del escritorio. Restregándose los ojos somnolientos, me hizo subir al ascensor. Apenas estuve en mi habitación, me dirigí al lavatorio y saqué la pequeña botella de coñac medicinal que me acompañaba en todos mis viajes. La vacié de un solo trago. Capítulo 5. Dormí mal y tuve sueños espantosos, cosa que no me sorprendió. Vi a Poseidón, el dios Poseidón, surgiendo de un mar turbulento, amenazándome con su tridente. Luego el mar se convirtió en el canal. Poseidón montó un caballo de bronce, el caballo de bronce de Colione, y se alejó. Atravesado en la grupa, llevaba el cuerpo inerte de Ganímedes. Tomé un par de aspirinas con el café y me levanté tarde. No sé qué esperaba ver al salir a la calle. Supongo que grupos de gente leyendo los diarios, o la policía, alguna señal, en fin, de lo que había sucedido. En cambio, me encontré con un claro día de octubre. La vida de Venecia proseguía. Tomé un vaporcito hasta el Lido y me quedé allí a almorzar. Deliberadamente pasé todo el día en ese lugar, por si hubiera surgido alguna dificultad.
Lo que más me preocupaba era que si el hombre del impermeable blanco había sobrevivido a la zambullida de la noche anterior y se sentía mal dispuesto hacia mí por no haberle prestado ayuda, podría haber dado parte a la policía e insinuado incluso que yo le había dado un empellón. Cuando regresaba al hotel podría encontrarme con que la policía me estaba esperando. Me asusté hasta las 6 de la tarde. Un poco antes de la puesta del sol tomé el vaporcito de vuelta. Nada de chaparrones esta noche. El cielo era de un suave dorado y Venecia disfrutaba de la tenue luz melancólicamente hermosa. Entré al hotel y pedí la llave. El empleado me la entregó diciéndome alegremente «Buenasera, signore», dándome al mismo tiempo una carta de mi hermana. Nadie había venido a buscarme. Subí y me cambié de ropa. Después volví a bajar y cené en el hotel. La comida no se parecía a la que me habían servido en el restaurante las 2 noches anteriores, pero no me importó. No sentía mucho apetito. Tampoco sentí deseos de fumar mi cigarro habitual. Me limité a encender un cigarrillo. Durante unos 10 minutos permanecí delante del hotel fumando y observando las luces sobre el lago. Era una noche agradable. Me pregunté si la orquesta estaría tocando en la plaza y si Ganímedes serviría las bebidas como siempre. Pensando en él, me sentí preocupado. Si se hallaba vinculado de alguna manera al hombre del impermeable blanco, podría resultar afectado por lo sucedido. El sueño habría sido una advertencia. Entonces, yo creía mucho en los sueños. Poseidón llevando a Ganímedes atravesado la grupa de su caballo. Comencé a caminar hacia la Plaza San Marcos. Me dije que me quedaría cerca de la iglesia para comprobar si estaban tocando las 2 orquestas. Cuando llegué a la plaza vi que todo seguía igual, la misma multitud, las mismas orquestas rivales, los mismos repertorios tocados en contrapunto. Atravesé la plaza lentamente dirigiéndome a la segunda orquesta. Para protegerme me puse los anteojos oscuros. Sí, allí estaba Ganímedes. Descubrí enseguida su cabello claro y su saco blanco. Tanto él como su compañero moreno estaban muy ocupados. Debido a la temperatura agradable de la noche, la muchedumbre que rodeaba la orquesta era más compacta que de costumbre. Recorrí con la vista el auditorio y las sombras bajo la columnata, ni señas del hombre de impermeable blanco. Lo más prudente, ya lo sabía, era volver al hotel y leer a Chaucer. Sin embargo, no lo hice. La anciana vendedora de rosas ofrecía su mercadería. Me acerqué. La orquesta estaba tocando el motivo musical de una película de Chaplin. ¿Sería de Candilejas? No recordaba, pero la canción era sentimental y el violinista la aprovechaba al máximo. Resolví esperar hasta que terminara esa pieza y regresar luego al hotel. Alguien hizo castañear los dedos, llamando al mozo. Ganímedes se volvió. Al hacerlo miró por sobre las cabezas de los clientes sentados directamente hacia mí. Yo tenía puestos los anteojos oscuros y el sombrero. No obstante eso, me reconoció. Me lanzó una radiante sonrisa de bienvenida y, pasando por alto el pedido del cliente, se precipitó hacia mí, tomó una silla y la colocó junto a una mesa desocupada. Esta noche no llueve. Todo el mundo está contento. Un curazao, señores. ¿Cómo podía rechazarlo viendo su sonrisa, su gesto casi suplicante? Seguramente, pensé, si hubiera sucedido algo, si se encontrara preocupado respecto al hombre del impermeable blanco, me lo hubiera dado a entender de alguna manera, aunque más no sea con una mirada. Me senté. Un momento después él estaba de regreso con un curazao. Tal vez era más fuerte que el de la noche anterior, o debido quizá a mi estado de nerviosidad, me produjo un efecto mayor. Fuera lo que fuese, el curazao se me subió a la cabeza. Mi nerviosidad desapareció. El hombre del impermeable blanco y su influencia maligna dejaron de preocuparme. Tal vez había muerto. ¿Qué me importaba? A Ganímedes no le había sucedido nada. Para demostrarme su preferente atención, se había quedado a unos pasos de mi mesa, con las manos atrás, atento a satisfacer mi menor deseo. ¿No se cansa nunca?, le pregunté osadamente. Retiró mi cenicero y limpió ligeramente la mesa. No, signore, contestó. Mi trabajo es muy agradable. Y me hizo una ligera inclinación de cabeza. ¿No va a la escuela?, seguí preguntando. ¿Escuela? Hizo un ademán indicando que eso había terminado. Finita. La escuela. Yo soy un hombre. Ahora me gano la vida. Mantengo a mi madre, a mi hermana.
Me sentí conmovido. El muchacho se creía todo un hombre. Tuve la visión repentina de su madre, una mujer triste y quejosa, y su hermanita. Vivían detrás de la puerta con verja de hierro. ¿Le pagan bien en el café? Se encogió de hombros. Durante la temporada no está mal, dijo, pero ya termina. 2 semanas más y se acabó. Todo el mundo se va. ¿Qué hará entonces? Volvió a encogerse de hombros. Tendré que buscar trabajo en otra parte. Tal vez vaya a Roma. Allí tengo amigos. No me gustó imaginarlo en Roma, una criatura en una ciudad tan grande. Además, ¿quiénes serían sus amigos? ¿Qué le gustaría hacer?, le pregunté. Se mordió los labios. Por un momento su expresión fue triste. Me gustaría ir a Londres, a uno de esos grandes hoteles, pero eso es imposible. En Londres no tengo amigos. Pensé en mi superior inmediato que, entre otras actividades, era miembro del directorio del Hotel Majestic en Park Lane. Eso puede arreglarse, le dije con algunas maniobras. Sonrió e hizo un divertido gesto de manipuleo con ambas manos. Es fácil, si uno sabe, dijo, pero si no se sabe, e hizo un gesto como dándose por vencido. Es mejor olvidarse del asunto. Veremos, agregué. Tengo amigos influyentes. No hizo intento alguno para aprovechar la oportunidad. Usted es muy bueno, señore, murmuró. Muy bueno. En ese momento la orquesta cesó de tocar, mientras la multitud aplaudía. Él los acompañó con perfecta condescendencia. «Bravo, bravo», dijo. Me sentí próximo a las lágrimas. Cuando más tarde pagué mi cuenta, vacilé en darle una propina excesiva por temor a ofenderlo. Además, no quería que me considerara simplemente como un turista de tantos. Nuestra relación era más honda. Para su mamá y su hermanita, le dije, poniéndole la mano un billete de 500 liras. Imaginé luego que veía a los tres entrar a la iglesia de San Marcos en punta de pie. La madre voluminosa, Ganímedes con su traje negro y la hermanita con el velo de la primera comunión. Gracias, gracias, signore, agregó. A domani. ¿A domani?, contesté como un eco, conmovido de que ya diera por sentado que volveríamos a vernos. En cuanto al pobre infeliz del impermeable blanco, ya debía estar sirviendo de pasto a los peces del Adriático. A la mañana siguiente recibí una ruda sorpresa. El empleado recepcionista me llamó por teléfono a mi habitación preguntándome si tendría inconveniente en dejar la habitación al mediodía. No le entendí. La habitación estaba tomada por 15 días. El hombre abundó en excusas. Había habido un malentendido. La habitación estaba comprometida desde muchas semanas antes. Creía que el agente de viajes ya me lo había explicado. Muy bien, contesté irritado. Entonces búsqueme alojamiento en otro lugar. Me pidió perdón de 1000 maneras distintas. El hotel estaba lleno, pero podía recomendarme un pequeño departamento que la administración usaba como anexo de vez en cuando. No me costaría ni un centavo más, me servirían el desayuno como siempre y hasta tendría un cuarto de baño privado. Pero es una molestia, me quejé. Tengo todas mis cosas fuera de la valija. De nuevo los pedidos de disculpas. El portero se ocuparía de trasladar mi equipaje. Hasta se encargaría de hacerlo. Yo no necesitaba mover una mano ni dar un solo paso. Finalmente acabé por prestar mi conformidad, pero no pensaba permitir que nadie tocara mis cosas. Cuando bajé encontré al príncipe Hall esperándome con una carretilla para mis valijas. Yo estaba de mal humor por el cambio de mis planes y decidido desde ya a no aceptar la habitación del anexo y a pedir otra. Bordeamos el lago. El príncipe Hall empujaba el equipaje y yo me sentía como un tonto caminando detrás de él, tropezando con los paseantes y maldiciendo a la gente de viajes, a quien debía probablemente toda la confusión relativa a mi hospedaje. Pero cuando llegamos a nuestro destino me vi obligado a cambiar. El príncipe Hall entró en una casa de hermosa fachada con una amplia escalera inmaculadamente limpia. No había ascensor y acarreó el equipaje sobre el hombro. Deteniéndose en el primer piso, sacó una llave, la introdujo en la cerradura de la puerta de la izquierda y abrió. «Sírvase entrar», me dijo. Era un departamento encantador, que en otra época debió ser el salón de un palacio particular. En vez de estar cerradas como en el Hotel Byron, ventanas y persianas se hallaban abiertas sobre un balcón. Para mi deleite vi que el balcón daba al Gran Canal. La ubicación no podía ser mejor. «¿Está seguro?», pregunté, «que esta habitación cuesta lo mismo que la del hotel?» El príncipe Hall me miró. Evidentemente, no comprendía mi pregunta. «¿Cómo dice?», preguntó.
Desistí. Después de todo, el empleado recepcionista me había dicho que sí. Miré a mi alrededor. Se veía la entrada al cuarto de baño. Hasta habían puesto flores junto a mi cama. ¿Cómo hago para que sirvan el desayuno? El príncipe Hal señaló el teléfono. Usted llama, ellos contestan y se lo traen. Y me entregó la llave. Cuando me encontré solo me acerqué nuevamente al balcón y miré hacia afuera. El canal rebosaba vida, en movimiento. Toda Venecia se hallaba a mis pies. Las lanchas a motor y las vaporeto no me preocupaban. Estaba seguro de que nunca me cansaría de contemplar el animado escenario. Podía quedarme y holgazanear todo el día en mi habitación si así lo deseaba. Mi suerte era increíble. En vez de maldecir a la gente de viajes, lo bendije. Por segunda vez en 3 días deshice mi equipaje, pero esta vez, en lugar de ser uno de los tantos huéspedes del tercer piso del Hotel Byron, era amo y señor de mi propio palazzo diminuto. Me sentía como un rey. La gran campana del campanile señaló el mediodía. Como había tomado el desayuno muy temprano, sentí deseos de tomar café otra vez. Levanté el auricular, oí un zumbido y luego el ruido característico al ser levantado el receptor. Una voz dijo, «¿Hola?» «Un completo», pedí. Enseguida contestó la voz. Me había parecido, o era realmente el acento demasiado americano que yo conocía. Pasé al baño a lavarme las manos. Cuando volví, llamaban a la puerta. «Avanti», grité. El hombre que traía la bandeja no tenía puesto un impermeable blanco ni un sombrero de fieltro. El traje gris claro estaba bien planchado y los feísimos zapatos de cabritilla lucían bien amarillos. En la frente tenía pegado un trozo de tira en plástica. «¿Vio?», me dijo. «Yo me ocupo de todo. Muy lindo. Muy ok». Capítulo 6. Depositó la bandeja sobre la mesita próxima a la ventana y agitó la mano señalando el balcón y el bullicio del gran canal. Sir Johnson se pasaba todo el día allí, dijo recostado frente al balcón con sus... ¿Cómo se llama? Levantó las manos imitando el gesto de quien usa anteojos largavistas y las movió de derecha a izquierda. Al sonreír, mostraba sus dientes de oro. El señor Bertie Pulle era distinto, agregó. En lancha al Lido y de regreso a la noche, cenitas y fiestitas con sus amigos. Se divertía mucho. Su guiño de complicidad me llenó de repugnancia. Oficiosamente empezó a servirme el café. Ya era demasiado. «Mire», le dije, «no sé cómo se llama usted ni tampoco sé cómo sucedió todo esto. Si usted tiene alguna combinación con el empleado del Hotel Byron, yo no tengo nada que ver con el asunto». Abrió mucho los ojos, atónito. «¿No le gusta el departamento?» «Claro que me gusta, pero no se trata de eso. El asunto es que yo hice un trato y ahora...» Pero me interrumpió. «No se preocupe, no se preocupe», y agitó la mano. «Pagará menos que en el Hotel Byron. Yo me ocuparé de eso, y nadie vendrá a molestarlo, nadie». Volvió a guiñar un ojo y, caminando pausadamente, se dirigió hacia la puerta. «Si necesita algo, no tiene más que tocar el timbre, ¿ok?» Salió de la habitación. Vacié el pocillo de café en el gran canal. Podía estar envenenado. Y luego me senté a reflexionar. Hacía 3 días que estaba en Venecia. Tal como lo tenía proyectado, había reservado mi habitación en el Hotel Byron por una quincena. Por lo tanto, me quedaban todavía 10 días de vacaciones. Estaba dispuesto a pasar esos 10 días en este departamento encantador, por el que se me aseguraba no me cobrarían un centavo más bajo la égida de este tunante. Aparentemente no me guardaba rencor por su caída al canal. El hecho de que usara un trozo de tira en plástica constituía una prueba del accidente, pero no lo había mencionado. Con su traje gris claro tenía un aspecto menos siniestro que con el impermeable blanco. Tal vez me había dejado arrastrar por mi imaginación. Sin embargo, metí la punta del dedo en la cafetera y me la llevé a los labios. Tenía buen gusto. Miré el teléfono. Si lo usaba, me contestaría su odiosa voz norteamericanizada. Sería mejor que llamara al Hotel Byron desde afuera, o, mejor aún, que hiciera mis averiguaciones personalmente. Cerré los armarios y la cómoda y también mis valijas, y me guardé las llaves. Al salir de la habitación cerré con llave la puerta del departamento. Sin duda, él tendría una llave general, pero nada podía hacer yo al respecto. Bajé las escaleras.
con el bastón en la mano para el caso de ataque, y salí a la calle. No se veían rastros del enemigo. El edificio parecía deshabitado. Volví al Hotel Byron y traté de obtener algún informe del personal, pero no tuve suerte. El empleado recepcionista no era el mismo que me llamara por teléfono esa mañana para hablarme respecto al cambio de habitación. Unos clientes nuevos estaban esperando para ubicarse y el empleado parecía impaciente. Como yo ya no vivía bajo el mismo techo, no le interesaba. Sí, me dijo, está bien, cuando el hotel está completo, acostumbramos a ubicar a nuestros clientes en otra parte. No hemos recibido quejas. La pareja que esperaba turno suspiró ruidosamente. Yo los estaba demorando. Sintiéndome frustrado, me retiré del escritorio, alejándome. Aparentemente nada podía hacerse. Brillaba el sol y una brisa suave rizaba el agua de la laguna. Los paseantes sin abrigos ni sombreros caminaban pacíficamente tomando aire. Pensé que podía hacer lo mismo. Después de todo, no había sucedido nada demasiado grave. Momentáneamente era dueño de un departamento con vista al Gran Canal, lo que sin duda hubiera hecho nacer la envidia en el pecho de todos esos turistas. ¿De qué tenía que preocuparme? Subí a un vaporeto y me dirigí a la iglesia, junto a la academia, donde me quedé sentado contemplando la Madonna y el niño de Bellini. Me tranquilizaba los nervios. Pasé la tarde durmiendo y leyendo en mi balcón sin recurrir a largavistas, a diferencia de Sir Johnson, quien quiera que éste fuese, y nadie se acercó. Dentro de lo que podía apreciar, ninguna de mis cosas había sido tocada. La pequeña trampa que preparara un billete de 100 liras entre dos corbatas seguía en su lugar. Suspiré aliviado. Tal vez después de todo las cosas marcharían bien. Antes de salir a cenar escribí una carta a mi jefe. Siempre se había sentido inclinado a mostrarse superior a mí y me resultaba bastante grato poder decirle que disponía de un departamento encantador frente al panorama más hermoso de Venecia. Entre paréntesis escribí: además, ¿qué posibilidades hay en el Majestic para un mozo Nobel? Aquí hay un muchacho de excelente aspecto y modales que vendría muy bien en el hotel. ¿Puedo darle alguna esperanza? Es el único sostén de su madre viuda y hermana huérfana. Cené en mi restaurante favorito, seguía siendo persona grata a pesar de mi ausencia de la noche anterior, y me encaminé a la Plaza San Marcos sin preocupación alguna. El espía podía aparecer con impermeable blanco y todo, pero yo había cenado demasiado bien para preocuparme. La orquesta estaba rodeada de mirones provenientes de un destroyer que acababa de andar en el lago. Todo el mundo reía y pedía tonadas populares. El auditorio compartía la diversión, aplaudiendo a un marinero que simulaba querer apoderarse del violín. Reía a todo trapo junto con los demás. Ganímedes estaba a mi lado. Qué oportuna había estado mi hermana al sugerirme venir a Venecia en vez de ir a Devon. Cómo bendije los caprichos de su cocinera. Fue mientras reía que me sentí fuera de mí mismo. Había nubes sobre mi cabeza y bajo mis pies, y mi brazo derecho, apoyado en la silla vacía que tenía junto a mí, era un ala. Los dos brazos eran alas. Yo volaba sobre la tierra, pero también tenía garras, y mis garras aferraban el cuerpo sin vida del muchacho. Sus ojos estaban cerrados. Las corrientes de viento me hacían ascender entre las nubes, y tan grande era mi triunfo que el cuerpo inmóvil del muchacho solo me lo hacía sentir más precioso y más mío. Entonces volví a oír el sonido de la orquesta, las risas y los aplausos, y vi que había tomado de la mano a Ganímedes, sin que éste hiciera gesto alguno para rechazarme. Me sentí lleno de confusión, retiré la mano y participé en los aplausos. Luego tomé mi copa de curazao. «Salud», dije, levantándola en un gesto que incluía a la multitud, a la orquesta, a todo el mundo. No convenía dirigirme al muchacho en particular. Ganímedes sonrió. «El señor se divierte». Nada más que eso, pero lo sentí que compartía mi estado de ánimo. Impulsivamente me incliné hacia él. «He escrito a un amigo mío en Londres. Es uno de los directores de un gran hotel. Espero contestación dentro de unos días». No mostró sorpresa alguna. Hizo una inclinación de cabeza, luego llevó las manos a la espalda y miró por sobre las cabezas de la multitud. «El señor es muy amable», contestó. Me pregunté si realmente me tendría fe, y en caso afirmativo, si esa fe era mayor que la que había depositado en sus amigos de Roma. «Tendrá que darme su nombre y sus datos personales», le dije, «y también, supongo, una recomendación del dueño de este café».
Una breve inclinación de cabeza demostró que había comprendido. Tengo mis documentos, dijo con orgullo, y no pude dejar de sonreír pensando que probablemente consistirían en un informe de la escuela y una recomendación dirigida a quien lo tomara a su servicio. Mi tío también puede informarle, agregó il signore. No tiene más que preguntarle. ¿Y quién es su tío?, interrogué. Volvió la cabeza hacia mí y por primera vez su expresión fue un poco modesta, casi tímida. Creo que el señor se ha mudado a un departamento de Via Goldoni, dijo. Mi tío es un gran hombre de negocios. ¿Su tío? ¿Ese individuo repelente era su tío? Ahora todo resultaba claro. Se trataba de un simple vínculo familiar. No tendría por qué haberme preocupado. En primer lugar, inmediatamente coloqué al hombre en la categoría de hermano de la quejosa madre y colaborando con ella, sin duda, para ejercer presión sobre los sentimientos de mi Ganímedes, que deseaba demostrar su independencia y huir de ellos. Pero en realidad me había escapado por un pelo. Podía haber infligido una mortal ofensa al sujeto cuando se dio el chapuzón en el canal. Claro, claro, dije, simulando estar ya enterado, puesto que él así parecía suponerlo y yo no deseaba parecer un tonto. Luego seguí diciendo, un departamento muy cómodo. ¿Lo conoce? Naturalmente, señores, dijo, sonrojándose. Seré yo quien le sirva el desayuno todas las mañanas. Casi me desmayé. Ganímedes sirviéndome el desayuno. Me resultaba excesivo para asimilarlo en un momento. Para ocultar mi emoción pedí otro curazao y él se dirigió deprisa al interior del café para traérmelo. Como dicen los franceses, yo me sentía bouleversé. Ser inquilino del encantador departamento y sin recargo alguno era una cosa, pero que, además, y por así decirlo, me dieran a Ganímedes trayéndome el desayuno, era más de lo que un ser humano podía soportar. Hice un esfuerzo por recuperar mi tranquilidad antes de que él volviera, pero su informe me había puesto tan nervioso que apenas podía quedarme quieto en mi asiento. Apareció a mi lado con la copa de curazao. «Que tenga sueños felices, señore», dijo. ¿Sueños felices? No me animé a mirarlo siquiera. Cuando hube tomado mi curazao aproveché que otro cliente lo llamaba para escurrirme, aunque faltaba mucho para medianoche. Me encontré de regreso en el departamento, guiado más por el instinto que por el pensamiento consciente. No sabía por dónde caminaba. Cuando observé sobre la mesa la carta para Londres, que aún no había despachado, habría jurado que cuando salía a cenar la llevaba conmigo, pero tanto daba, sería igual remitirla mañana. Esta noche me sentía demasiado agitado para volver a salir. Salí al balcón y fumé otro cigarro, exceso sin precedentes, y luego revisé mi pequeña provisión de libros con la idea de obsequiar uno a Ganímedes cuando me trajera el desayuno. Hablaba el inglés tan bien que merecía un estímulo y la idea de una propina me resultaba desagradable. Troyope no era adecuado para él, ni tampoco Chaucer. El tomo de Memorias de la época eduardiana resultaría superior a sus conocimientos. ¿Me animaría a separarme de mi gastado volumen de sonetos de Shakespeare? Me resulta imposible deshacerme de él. Lo consultaría con la almohada, si es que podía dormir, lo que me parecía muy dudoso. Tomé 2 pastillas sedantes y quedé como de piedra. Cuando desperté era más de las 9 de la mañana. El tránsito del canal parecía indicar el mediodía. El cielo estaba brillante. Salté de la cama y pasé al cuarto de baño, donde me afeité, cosa que generalmente hago después de tomar el desayuno. Luego, poniéndome mi robe de chambré y mis chinelas, saqué la mesa y la silla al balcón. Después, trémulo, me dirigí al teléfono y levanté el receptor. Oí el zumbido característico y mientras un torrente de sangre inundaba mi corazón, su voz. «Buongiorno, signore. ¿Durmió bien?» «Muy bien», contesté. «¿Querría traerme un completo?» «¿Un completo?», repitió. Colgué el tubo y salí a sentarme en el balcón. Entonces recordé que no había abierto la puerta. Lo hice y regresé al balcón. Mi excitación era intensa e irracional. Hasta me sentía un poco indispuesto. Luego de unos 5 minutos que parecieron una eternidad, llamaron a la puerta. Entró él, con la bandeja levantada a la altura del hombro. Su porte era tan real, tan orgullosa su actitud, que en vez de café con leche, pan y manteca, parecía estar trayéndome ambrosía o un cisne.
Vestía una chaqueta de finas rayas negras y blancas, como las que usan los valets de un club. «Buen apetito, signore», me dijo. «Gracias», le contesté. Tenía ya listo sobre mi rodilla el pequeño regalo. Los sonetos de Shakespeare serían sacrificados. Esa edición especial era irreemplazable, pero no importaba, ninguna otra cosa serviría. Pero antes de entregárselos quise sondearlo. «Quiero hacerle un pequeño regalo». Hizo una cortés inclinación de cabeza. «El signore es demasiado amable. Habla inglés también». Seguía diciendo que debe practicar solamente con lo mejor. Ahora bien, dígame, ¿a quién considera usted el más grande de todos los ingleses? Se puso a pensar con toda gravedad, y tal como lo hacía en la Plaza San Marco, se llevó las manos a la espalda. «Winston Churchill», contestó. Debía haberlo supuesto, naturalmente. El muchacho vivía en el presente, o más correctamente en este caso, en el pasado inmediato. «Muy bien contestado», dije sonriendo, «pero piense otra vez, ¿no? Le haré la pregunta de otra manera. Si usted dispusiera de algún dinero y quisiera invertirlo en algo relacionado con el idioma inglés, ¿cuál sería la primera cosa que compraría?» Esta vez no hubo vacilación alguna. «Me compraría un disco long play de Elvis Presley o Johnny Ray». Me sentí desilusionado. No era la respuesta que esperaba. ¿Quiénes eran esos individuos, cantantes? Ganímede debía ser educado en cosas mejores. Pensándolo bien, no me separaría de los sonetos. «Muy bien», le dije, esperando no parecer demasiado brusco, y metiendo la mano en el bolsillo saqué 1000 liras. «Pero le sugiero que compre antes a Mozart». El billete desapareció en su mano hecho un bollo. Su gesto fue tan discreto que me pregunté si había podido darse cuenta de su valor. Después de todo, 1000 liras son 1000 liras. Le pregunté cómo se las arreglaba para eludir su trabajo en el café y traerme el desayuno. Me explicó que no empezaba a trabajar allí hasta poco antes del mediodía. De todos modos, entre el dueño del café y su tío había una especie de convenio. «Me parece que su tío tiene convenios con mucha gente», comenté, pensando en el empleado recepcionista del Hotel Byron. Ganímedes sonrió. «En Venecia todo el mundo se conoce». Observé que miraba con admiración mi robe de chambré, que yo comprara especialmente para el viaje. A mí me parecía algo chillona. Recordando los discos, me dije que, después de todo, Ganímedes era una criatura y no había que esperar demasiado de él. «¿Tiene algún día libre?», le pregunté. «Los domingos. Me turno con Beppo». Beppo debía ser el poco adecuado nombre del joven moreno que trabajaba también en el café. «¿Y qué hace cuando tiene el día libre?», indagué. «Salgo con los amigos». Me serví más café y me pregunté si me atrevería. Una negativa resultaría dolorosa. «Si es que no tiene otra cosa mejor que hacer», dije, «y tiene libre el domingo próximo, lo llevaré hasta el Lido». Me sentí sonrojar y, para disimular, me incliné sobre la cafetera. «¿En una lancha a motor?», me preguntó enseguida. Me sentí perplejo. Había pensado en el vaporeto, nada más. En lancha a motor sería muy caro. «Depende», dije, para ganar tiempo. «Seguramente será difícil conseguirla en día domingo». Él meneó la cabeza con firmeza. «Mi tío conoce a un hombre que alquila lanchas a motor. Se puede conseguir por todo el día». «¡Santo cielo! Me costaría una fortuna. No me convenía comprometerme». «Veremos», repliqué. «Depende del tiempo». «El tiempo será bueno», insistió sonriendo. «Seguirá así durante toda la semana». Su entusiasmo era contagioso. Pobre criatura, bien poco debía divertirse, de pie todo el día y también parte de la noche, sirviendo a los turistas. Un poco de aire en una lancha a motor le parecería el paraíso. «Muy bien», entonces le dije, «si es un lindo día, iremos». Y me puse de pie sacudiendo las migajas de mi robe de chambré. Interpretó mi gesto como una despedida y tomó la bandeja. «¿Necesita algo más, signore?» «Puede despachar esta carta», indiqué. «Es la que escribía mi amigo, el director del hotel». Bajó los ojos modestamente y esperó a que le entregara la carta. «¿Lo veré esta noche?», le pregunté. «Naturalmente, signore. Le reservaré una mesa a la hora de siempre». Dejé que se retirara y me dirigí al baño. Solo cuando ya estaba sumergido en el agua caliente se me ocurrió una idea desagradable. ¿Sería posible que Ganímedes también hubiera traído el desayuno a Sir Johnson e ido al Lido en una lancha a motor con Bertie Pullet? Rehusé considerarlo. Era demasiado humillante.
El tiempo se mantuvo bueno durante el resto de la semana, tal como él predijera, y cada día me sentía más contento por el lugar donde me encontraba. Nadie venía a mi departamento. Mi cama aparecía tendida como por arte de magia. El tío seguía perdido. Por la mañana, apenas tocaba el teléfono, Ganímedes contestaba y me subía el desayuno. Todas las noches me reservaba la misma mesa en el café, arrimando una silla, con la copa de curazao y la media botella de Evian. No tuve más visiones extrañas ni sueños y finalmente me encontraba gozando de unas verdaderas vacaciones, sin una sola preocupación en el mundo y sintiendo que entre Ganímedes y yo existía lo que solamente puede llamarse un entendimiento telepático, una especie de simpatía extraordinaria. Para él no había otro cliente más que yo. Atendía a todos los demás, pero seguía siempre a mis órdenes. Los desayunos en el balcón constituían el momento culminante del día. El domingo amaneció hermoso, no soplaba el viento que hubiera hecho falta para el vaporeto. Cuando me trajo el café y el pan, su sonrisa trasuntaba su excitación. ¿El signore irá al Lido?, preguntó. Agité la mano. Por supuesto, le dije, nunca me vuelvo atrás cuando prometo algo. Me ocuparé de todo, prometió. El signore puede bajar a las 11:30. Y por primera vez desde que me trajera el desayuno, desapareció sin decirme una palabra más. Tan grande era su prisa. Era algo alarmante. Yo ni siquiera le había preguntado por el precio. Asistí a misa en San Marco. Fue una experiencia conmovedora y me dejó lleno de nobles sentimientos. El espectáculo era magnífico, insuperable la parte cantada. Miré a mi alrededor buscando a mi Ganímedes, casi esperando verlo aparecer de la mano de su hermanita, pero no se lo veía por ninguna parte. Oh, bueno, la perspectiva del paseo en lancha a motor le había resultado demasiado excitante. Cuando salí de la iglesia, el resplandor del sol me encandiló. Tuve que ponerme los anteojos oscuros. Las aguas del lago apenas si se movían. Lamenté no haber elegido una góndola. En una góndola podría haberme acostado completamente cómodo y podríamos haber ido hasta Torcello. Hasta podría haber llevado los sonetos de Shakespeare y leído uno o dos en voz alta. En cambio, debía complacer su capricho juvenil y entrar en la era de la velocidad. Al diablo con el gasto. No volvería a suceder. Lo vi de pie junto al agua, vestido con shorts y camisa azul. Parecía mucho más joven, una verdadera criatura. Agité el bastón y le sonreí. ¿Todos a bordo?, pregunté alegremente. Todos a bordo, señores. Me acerqué al embarcadero y vi amarrada una magnífica lancha a motor, recién barnizada con su cabina, un banderín a proa y una gran insignia a popa. De pie junto al comando, vestido con una camisa sport anaranjada que dejaba ver su pecho velludo, vi una gran silueta desmañada que reconocí con desaliento. Al verme, tocó el claxon y aceleró el motor, que empezó a rugir. Ahora sí que nos vamos a divertir, dijo, con una sonrisa nauseabunda. Saldremos en los diarios. Esta vez sí que la vamos a pasar bien. Capítulo 7. Me subí a cubierta, sintiendo que la cabeza me pesaba como si fuera de plomo, y de inmediato perdí el equilibrio ante una maniobra de nuestro horrible mecánico. Me aferré a su brazo de gorila para no caer. Entonces él me hizo sentar a su lado, apretando el acelerador al mismo tiempo, de tal modo que creí que se me iban a romper los tímpanos. Surcamos el lago a una velocidad fantástica, golpeando a cada momento la superficie, y la violencia del impacto parecía partir en dos la embarcación. De la gracia y colorido de Venecia nada se veía, debido al muro de agua que se levantaba a cada lado de nosotros. ¿Por qué vamos tan rápido?, grité, tratando de hacerme oír por sobre el ruido ensordecedor del motor. El tunante me sonrió mostrando sus dientes de oro y gritó a su vez: «Batimos todos los récords. Esta embarcación es la más poderosa de Venecia». Me resigné a lo inevitable. No solo no me hallaba preparado para semejante prueba, sino que ni siquiera tenía la ropa adecuada. Mi saco azul oscuro ya estaba salpicado de agua salada y una pierna de mi pantalón sucia de grasa. El sombrero que trajera para protegerme contra el sol era inadecuado. Hubiera necesitado un casco y un par de anteojeras. Abandonar el asiento y arrastrarme hasta la cabina habría significado seguramente correr el riesgo de lastimarme las piernas.
Además, corría el peligro de que me diera un ataque de claustrofobia y por ende, en un espacio cerrado, el ruido sería todavía peor. Seguimos avanzando a toda velocidad, haciendo trastabillar a cuanta embarcación encontrábamos en dirección al Adriático. Para poner en evidencia su habilidad de piloto, el monstruo que tenía a mi lado empezó a hacer pruebas acrobáticas, trazando grandes círculos que nos hacían salir al encuentro de nuestra propia estela. «Mire cómo sube», me gritó al oído. Y sí que subía, de tal manera que en el brusco e inevitable descenso el estómago pareció caérseme a los pies. La espuma que no habíamos dejado atrás se me metió por el cuello, empezando a chorrearme por la espalda. Sentado a proa, disfrutando de cada instante, con su claro cabello agitado por la brisa que nosotros mismos levantábamos, se hallaba Ganímedes, gozoso y libre como un duende marino. Era mi único consuelo. Solo el verlo allí, volviendo cada tanto la cabeza para sonreírme, me impidió ordenar de inmediato el regreso a Venecia. Cuando llegamos al Lido, después de un viaje que en el vaporeto hubiese sido bastante agradable, yo me encontraba no solamente empapado, sino también sordo, ya que el golpe del agua y el rugido del motor habían afectado mi oído derecho. Trémulo y silencioso descendía a tierra, resultándome repugnante que mi repulsivo guía me tomara del brazo con familiaridad, conduciéndome hasta el taxi, mientras Ganímedes subía de un salto al asiento delantero junto al conductor. «¿A dónde iremos ahora?», me pregunté. Qué contraproducente resulta imaginarse un día por adelantado. En la iglesia, mientras se cantaba la misa, me había visto descendiendo junto a Ganímedes de una embarcación tranquila, piloteada por una discreta persona anónima, y luego los dos nos dirigiríamos a un pequeño restaurante que yo ya había elegido en una visita anterior. ¡Qué delicioso! Había pensado yo sentarnos en una mesita del rincón, elegir el menú, observar su rostro feliz, ver cómo quizás se sonrojaba con el vino y hacerlo hablar de sí mismo, de su vida, de su madre descontenta y de su pequeña hermana. Luego, cuando llegaran los licores, trazaríamos los planes para el futuro, si es que la carta que yo enviara a mi jefe de Londres daba buenos resultados. Nada de eso sucedió. Con un brusco viraje, el taxi se detuvo frente a un hotel moderno en la playa del Lido. Pese a que la temporada se hallaba en sus postrimerías, se encontraba atestado de gente. Mi hombre parecía conocer al maître del hotel y se abrió camino entre la parlanchina multitud hacia el caluroso comedor. Ya era bastante penoso tener que seguirlo, teniendo en cuenta que su camisa anaranjada llamaba tanto la atención. Pero lo peor no había sucedido aún. La mesa del centro ya se hallaba ocupada por bulliciosos italianos que hablaban en voz alta. Al vernos, se levantaron al unísono echando hacia atrás las sillas para dejarnos sitio. Una rubia oxigenada, con enormes aros y expresivamente perfumada, se abalanzó sobre mí descargándome una andanada de palabras en italiano. «Mi hermana, signore», me explicó mi guía, «le da la bienvenida. No sabe hablar inglés». ¿Sería esta la madre de Ganímedes? ¿Y esa jovencita de abultado seno, uñas escarlatas y enormes pendientes, sería su hermanita? La cabeza empezó a darme vueltas. «Es un gran honor, signore», murmuró, «que haya invitado a toda la familia a almorzar». Tomé asiento, vencido. Yo no había invitado a nadie, pero nada podía hacer. El tío sí realmente lo era. Ese aborrecible tunante distribuía ya entre los presentes las tarjetas del menú, grandes como carteles. El maître del hotel se doblaba en dos para complacer a todo el mundo. En cuanto a Ganímedes sonreía mirando en los ojos a un repugnante primo de bigotito y cabello cortado a la americana, que con una mano regordeta y aceitunada remedaba los movimientos de una lancha a motor. Desesperado me dirigí al aborrecido individuo. «No esperaba una fiesta así», le dije. «Mucho me temo no haber traído suficiente dinero». Interrumpió su discusión con el maître del hotel para contestarme, agitando una mano. «No se preocupe, no se preocupe. Yo me encargo de todo. Después arreglamos». «¿Después arreglamos?» «Muy bien, pero cuando terminara el día yo no me encontraría en condiciones de arreglar nada». Me pusieron delante un enorme plato de tallarines con abundante tuco y vi que me llenaban el vaso de un cierto vino Barolo
que, tomado a mediodía, significa la muerte segura. ¿Se divierte?, me preguntó la hermana de Ganímedes, apretándome el pie con el suyo. Horas después me encontré en la playa, sentado entre ella y su madre, ambas con bikinis que se hallaban recostadas como otras tantas marsopas, mientras los primos, los tíos, las tías entraban y salían del agua chillando y riendo. Y Ganímedes, hermoso como un ángel del cielo, se ocupaba del gramófono que de pronto había surgido de la nada, tocando una y otra vez el disco long play que comprara con mis 1000 liras. Mi madre quiere agradecerle por haber escrito a Londres. Si voy yo, también irá ella y mi hermanita. Iremos todos, dijo el tío, haremos una gran fiesta, iremos a Londres y pondremos fuego al Támesis. Por fin todo terminó. La última zambullida, el último pisotón del pie desnudo de la hermana, la última botella de vino. Me dolía terriblemente la cabeza y me sentía muy mal. Uno por uno, todos los parientes fueron desfilando y estrujándome la mano. La madre me abrazó rebosante de agradecimiento. Al final de un día tan desastroso, mi única satisfacción fue que ninguno de ellos nos acompañara en nuestro viaje de regreso a Venecia. Subimos a bordo, el motor se puso en marcha, partimos. Este viaje de regreso debía haber sido el que yo imaginara, un lento deslizarse sobre las aguas límpidas, con Ganímedes a mi lado, unidos por una nueva intimidad nacida de las horas pasadas en mutua compañía, mientras el sol, ya próximo a hundirse en el horizonte, convertía la isla de Venecia en un rosado frontispicio. A mitad del camino vi que Ganímedes luchaba con una soga enroscada en la popa de la embarcación. La marcha disminuyó y, abandonando el control, su tío se dirigió a ayudarlo. Empezamos a balancearnos terriblemente. —¿Y ahora qué sucede? —pregunté. Ganímedes se sacó el cabello de sobre los ojos y sonrió. —Practicaré esquí acuático —dijo—. Los voy a seguir a Venecia con mis esquíes. Se metió en la cabina y cuando salió de nuevo traía consigo los esquíes. Juntos, tío y sobrino ataron la soga y luego Ganímedes se despojó de la camisa y de los shorts quedando en malla. El tío me hizo una seña. —Siéntese aquí —me dijo— y vaya alargando la soga, así. Aseguró la soga en la popa y me dio el extremo libre. Luego se precipitó a los controles y puso en marcha el motor. —¿Qué dice? —le grité. —¿Qué es lo que tengo que hacer? Ganímedes ya había saltado al agua con los desnudos pies metidos en las agarraderas de los esquíes, y luego increíblemente fue irguiéndose hasta quedar parado mientras la embarcación se deslizaba velozmente. El tío hacía sonar el claxon desaforadamente. Parecíamos volar sobre el agua. La soga de la popa se mantenía tensa mientras yo seguía sosteniendo el otro extremo. En pos nuestro, rígida como una roca sobre sus esquíes saltarines, la pequeña figura de Ganímedes se recortaba contra el lido, que desaparecía a la distancia. Me senté a popa y me puse a observarlo. Podría haber sido un auriga y los esquíes sus fieles corceles. Tenía las manos tendidas hacia adelante, sosteniéndose de la soga tal como una auriga habría aferrado las riendas, y al hacer nosotros un doble círculo trazaba el correspondiente arco, levantando la mano y saludándome, con una sonrisa de triunfo. El mar era el cielo, las aguas agitadas, jirones de nubes, y Dios sabe qué meteoros arrojábamos el muchacho y yo mientras ascendíamos hacia el sol. Sé que de a ratos lo llevaba cargado sobre mis hombros y de a ratos él se alejaba, y una vez pareció como que ambos nos precipitáramos de cabeza en una densa bruma que no era ni el mar ni el cielo, sino los luminosos destellos de una estrella. Luego la embarcación volvió a avanzar en línea recta y Ganímedes me hizo señas con la mano, indicando el extremo de la soga amarrada a la embarcación. No me di cuenta si quería decirme que la aflojara o que la sujetara más, y me equivoqué. Tiré de la soga e instantáneamente el muchacho perdió el equilibrio y cayó al agua. Debió lastimarse porque no vi que hiciera movimiento alguno para nadar. Asustado grité al tío: —¡Detenga el motor! Asustado y sin ver otra cosa que mis facciones alteradas, el tío dio marcha atrás. Su maniobra me hizo caer sobre cubierta y cuando volví a ponerme en pie ya estábamos casi encima del muchacho. Se produjo un remolino de agua, de soga, de madera, astillándose. Asomándose vi el cuerpo inerte de Ganímedes.
arrastrado por la succión de la hélice, con las piernas trabadas. Inclinándome sobre la borda, intenté tomarlo por los hombros. «Cuidado con la soga», me gritó el tío, «sáquela». Pero no sabía que el muchacho estaba allí, bajo la embarcación, que ya se escapaba de mis manos, que en vano luchaban por retenerlo, por sacarlo, que ya, oh Dios, ya el agua comenzaba a teñirse de rojo con su sangre. Capítulo 8. Sí, dije al tío, sí. Yo pagaría indemnización, pagaría todo lo que me pidieran. Había sido culpa mía, un error de apreciación. No había comprendido. Sí, pagaría todo lo que él quisiera cargarme en cuenta. Enviaría un telegrama a mi banco de Londres y tal vez el cónsul británico querría aconsejarme. Si no lograba reunir el dinero de inmediato, pagaría en cuotas semanales o mensuales o anuales. Pagaría durante toda mi vida. Me haría cargo del sustento de los deudos, ya que comprendía que la culpa había sido mía, completamente mía. Un error de interpretación de parte mía había sido la causa del accidente. El cónsul británico estaba junto a mí, escuchando las explicaciones del tío, que sacó su libreta y un montón de facturas. Este señor me alquiló el departamento durante 2 semanas y mi sobrino le traía el desayuno todos los días, le traía flores, le traía café y panecillos. Insistió en que mi sobrino y nadie más que él se ocupara de atenderlo. El caballero se encariñó enormemente con el muchacho. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Parece que la electricidad del departamento se cobraba aparte, y también la calefacción del baño, que debía ser encendida abajo de una manera especial. También había que pagar el jornal de un obrero que vino a arreglar las persianas, y las horas que el muchacho perdiera en su trabajo para venir a traer el desayuno, y el domingo libre que no le correspondía. No sabía si el caballero estaba dispuesto a pagar todo eso. Ya dije que pagaré todo. Volvió a consultar su libreta de anotaciones y apareció el daño ocasionado a los motores de la lancha, el costo de los esquíes acuáticos destruidos irremediablemente, y también el alquiler de la embarcación que se ocupó de remolcarnos de regreso a Venecia mientras yo sostenía en mis brazos el cuerpo inerte de Ganímedes, y el llamado telefónico desde el muelle para pedir la ambulancia. Siguió leyendo: gastos de hospital, honorarios del médico, honorarios del cirujano. El señor dice que pagará todo. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Destacándose contra el traje oscuro, su rostro amarillento parecía más gordo que nunca y los ojos inflamados de llanto miraban de soslayo al cónsul. Este señor escribió a su amigo de Londres respecto a mi sobrino. Tal vez ya hay un empleo esperándola. Y ahora él no puede aceptarlo. Yo tengo un hijo, Beppo, que también es muy bueno. El señor lo conoce. Beppo y mi sobrino trabajaban juntos en el café todas las noches y servían al señor. El señor quería mucho a los muchachos. Los seguía a casa, sí, yo lo vi con mis propios ojos. Los siguió. A Beppo le gustaría ir a Londres en lugar de su pobre primo. Tal vez el señor podría arreglarlo. ¿Volverá a escribir a su amigo de Londres? El cónsul tosió discretamente. Es verdad, los siguió usted hasta su casa. Sí, es verdad. El tío sacó un pañuelo enorme y se sonó la nariz. Mi sobrino era un muchacho muy bien educado. También mi hijo. Nunca dan trabajo. Todo el dinero que ganan se lo dan a la familia. Mi sobrino tenía gran confianza en este señor y contó a todo el mundo, a la familia, a la madre, a la hermana, que el señor lo va a llevar a Londres. Entonces la madre se compró un vestido nuevo y también la hermana, y también compraron ropa al muchacho para que fuera a Londres. Ahora ella pregunta qué hace con la ropa. No la pueden usar, no sirve. Dije al cónsul que yo pagaría todo. Su pobre madre tiene el corazón destrozado, siguió diciendo la voz, y también su hermana. Perdió todo interés por su trabajo. Está nerviosa, enferma. ¿Quién va a pagar el entierro de mi sobrino? Este señor tan bueno dice que no le evitemos gastos. No había que evitar gastos y entonces se agregó el luto, los crespones, las coronas, la música, el llanto y la procesión interminablemente larga. También pagaría por los turistas que sacaban instantáneas y daban de comer a las palomas, sin saber nada de lo que pasaba, y por los innumerables abrazos en las góndolas y por el eco del Ángelus sonando desde el campanito.
y por el agua del lago y por el ruido del motor del vaporeto que se alejaba del amarradero y se convertía en el ruido de una chata cargada de carbón avanzando por el canal de Paddington. Naturalmente todo eso pasó. No me refiero a esa chata de carbón, sino al horror del accidente, de la muerte repentina. Claro, como yo mismo me dije después, también podría haber muerto en la guerra, o haber venido a Londres convirtiéndose con el correr de los años en un tunante gordo, viejo y feo como su tío. No es que quiera disculparme, no tengo intención de pedir disculpas por nada, pero debido a lo que sucedió, mi vida ha cambiado algo. Me he mudado a este barrio, he renunciado a mi empleo, he dejado a mis amigos, en una palabra, no soy el mismo. Todavía veo a mi hermana y a mis sobrinas de tanto en tanto. No tengo otra familia. Tuve un hermano más joven que murió cuando yo tenía 5 años, pero no lo recuerdo en absoluto. Nunca he pensado en él. Desde hace años mi hermana es la única pariente que tengo. Con su permiso, veo por mi reloj que son casi las 7. El restaurante que está sobre el camino ya habrá abierto sus puertas. Me gusta llegar con puntualidad. La verdad es que esta noche el muchacho que trabaja allí como aprendiz de mozo cumple 15 años y le llevaré un pequeño regalo. Nada de valor, ¿me comprende? No creo que sea conveniente echar a perder a estos muchachos. Pero parece que hay un cantor llamado Perry, como que goza de gran simpatía entre los jóvenes. Le he comprado su última grabación. También le gustan los colores vivos y pienso que esta corbata azul y dorada podría resultar de su gusto. ¿No le parece?